Ok. Vamos a ver, probando. 1, 2. Ájales, ya estoy listo para hacer, ¿cómo se dicen? De estos señores que están ahí de DJs en el sonidero, en el tianguis. Ya me siento listo. Y bueno, la vez pasada estuvimos viendo un poquito sobre la introducción de la investigación de operaciones y algunos ejemplos prácticos en los que se aplicaba un poquito de matemáticas y un poquito de sentido común para resolver un problema en particular. Bueno, pues esta vez vamos a continuar con eso. A ver. Aquí estoy acá. Necesito cambiar a... Denme un minuto. Aquí está este. Y ahí está. Ok, entonces ya estuvimos viendo algunos problemas, ya vimos como el tipo de problemas que había, el tipo de soluciones que había. Ya vimos que en general teníamos que encontrar tres cosas, que son las alternativas, las restricciones y el criterio con el que vamos a medir nuestro problema. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que es cómo resolver un modelo de investigación de operaciones, ¿no? Y en general en la investigación de operaciones lo que vamos a tener es que no existe una técnica general que puedas aplicar para resolver todos los modelos matemáticos que te puedan aparecer, sino que, ¿cómo decirlo? Pues no existe una técnica general, no existe un formulazo con el que pueda decir aplico tal algoritmo, aplico tal formulita y ya resolví mi problema de filas, de colas de espera, de elevadores, de lo que ustedes gusten y manden. No existe tal cosa. Vamos a tener que desarrollar un cierto instinto para encontrar un modelo matemático y una técnica para resolver ese problema que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Y para eso pues vamos a jugar con un montón de variables, vamos a perder información también, porque vamos a reducir el modelo de algo real, algo pues, que se pueda, que quepa en la mente o que quepa en una computadora, ¿no? Que quepa en el papel, digamos. Entonces, en la clase pasada vimos, por ejemplo, la solución de los tickets de avión y vimos que realmente lo único que hicimos fue samplear, no sé cómo se dice, analizar o como poner sobre la mesa todas las alternativas que teníamos y seleccionar la que reducía el costo. Y en el problema del rectángulo utilizamos una herramienta que fue el cálculo diferencial para determinar el área máxima. Es decir, cada problema, así como a cada día, tiene sus propias soluciones, ¿no? En general, lo que vamos a ver durante el curso es que tenemos diferentes técnicas para resolver variables, dependiendo del modelo matemático que tengamos. Si tenemos un problema cuya ecuación y cuyas restricciones son lineales, entonces podremos aplicar el algoritmo de programación lineal. Si los valores de las variables que yo estoy manejando, dígase empleados, dígase bodegas, dígase transportes, dígase lo que ustedes quieran, adquiere solamente variables o nada más adquiere valores enteros. Los enteros están representados por una letra Z ahí medio rarona. Lo pueden buscar así en matemáticas, déjenme revisar por acá. Es una Z así como que carigoleadita con una óquela. Es como algo así con un Z por acá, ¿no? Yo ahí lo puse como una Z con doble línea, pero que sepan que me refiero a los números enteros, que son los que pues no son fraccionarios. Cuando tenemos eso, pues podemos utilizar programación entera o programación orientada a objetos. Tenemos que si el problema lo podemos de alguna manera desmenuzar, lo podemos deshebrar en problemas más sencillos, a eso le vamos a utilizar una técnica de programación dinámica en la que vamos a descomponer un problema en varios trozos más pequeños y más fáciles de resolver, que después nos van a ayudar a ver el problema como un todo. Tenemos la programación en red, que es cuando los problemas están envueltos en nodos e interactúan entre sí. Inténtenlo ver como quizás una red de boilers solares en la que van a tener como que un montón de
de tanques conectados entre sí, pero a su vez este va a estar conectado con este, pero está conectado con este y con este. Y entonces la temperatura a la que esté un tanque va a depender de las temperaturas a las que estén los dos tanques anteriores. Entonces vamos a necesitar como primero resolver un nodo, este tanque y después ya podemos pasar a este tanque. Y para eso pues bueno, vamos a necesitar condiciones iniciales y vamos a necesitar un punto de partida del cual yo pueda suponer o yo pueda alcanzar ese modelo de manera experimental de manera relativamente fácil y medible. Tenemos la programación no lineal, que es una técnica un poquito más avanzada, es cuando las ecuaciones ya no son lineales y regularmente ya no existe una solución única. Para los problemas lineales es lindo porque es un teorema del álgebra. No, bajar un poquito el sonido de la música, que siento que está muy a la par de mi voz. Creo que ahí estará bien. Y insisto, es un teorema del álgebra lineal en el que nos dice cómo... Bueno, ahí está, bien. En el que nos dice cómo cómo cuando yo tengo un problema bien planteado en una ecuación lineal, la solución es única. Y es lindo porque no importa la forma en la que yo encuentre esa solución. No importa si yo la adiviné, no importa si la fui tanteando, no importa si le atiné como el burro que tocó la flauta. No importa cómo yo he obtenido yo esa solución, es una solución única y por lo tanto, si satisface al problema, es correcta y es la única solución correcta. Cuando pasamos a programación no lineal, perdemos esta característica y entonces ya no existe una solución única, sino existen un montón de soluciones. Y se vuelve un problema complicado porque ya cuando están ustedes en la práctica, resulta que ya ustedes ven su problema, se empiezan a hacer su codiguito, sus simulaciones y ven que el código corre y dicen, qué maravilla, ya lo logré, ya voy a cobrar. Pero no pasa así, porque en realidad el problema o la computadora va a estar arrojando números porque existen un montón de soluciones. Pero el problema es que no sabemos a qué problema corresponde esa solución. Entonces, si bien te está dando por ahí una gráfica que satisface tu problema, no sabemos en qué intervalos o hasta cuándo va a seguir funcionando esa solución. Y es un problema porque dices, mi código corre, los datos como que hasta tienen sentido, ¿qué hago, no? Y pues la única forma es ir y corroborar con las observaciones para ver si existe un verdadero sentido de lo que está prediciendo el modelo y las soluciones computacionales, ¿no? Dentro de los problemas que vamos a encontrar más comunes van a ser los modelos de líneas de espera, también conocidos como cola, y las simulaciones. En este caso, la función del modelo no es optimizar, sino que van a estar actuando sobre el desempeño de la fila, es decir, cuánto tiempo tengo ¿cómo se dice? ¿Cuánto tiempo tengo esperando en una fila? El tiempo promedio que dura una persona en la fila, el tiempo promedio que una persona está usando el servicio, digamos, en una cola de las tortillas. ¿Cuánto tiempo en promedio estás en la cola de las tortillas? ¿Cuánto tardas? Ya que llegas a mostrador, ¿cuánto tardan en promedio en despacharte? Si estás en un spa o en algún casino, también habría que medir el tiempo que están siendo utilizadas las facilidades de la instalación. El baño, las maquinitas, el cambiador de bebés, lo que ustedes piensan y crean, para hacer que estos servicios sean suficientes para la población en la que ustedes están trabajando, ¿no? En general, los modelos de línea de espera utilizan la probabilidad para analizar los tiempos de espera o las variables de espera. Luego pasamos a hacer una simulación que más o menos estime las medidas del desarrollo o qué tan bien se está llevando el servicio, y esto se logra imitando el comportamiento real del sistema. En general, ¿cómo se dice? En general, una simulación
nunca va a ser mejor que una observación. Si ustedes pueden ir y tomar datos directamente de la tortillería, lo más probable es que su modelo sea mucho más preciso. La simulación se usa cuando desgraciadamente no tengo el tiempo para estar midiendo o no tengo la tecnología para estar midiendo cuánta gente llega a cada hora del día, qué me piden, todas estas cosas, ¿no? A veces todo lo que tienes es la data de la máquina registradora y dices, bueno, el tiempo entre ticket y ticket es tanto, por lo tanto asumo que este es más o menos el tiempo de servicio y bueno, asumo que entre tal hora y tal hora son las horas pico de la tortillería, asumo que este es el tiempo de servicio y que más o menos este es el tiempo de espera cuando se va reduciendo la cola o cuando se va espaciando la distancia entre ticket y ticket. Cuando se va espaciando la hora entre ticket y ticket, dices, ok, está empezando a variar, está empezando a haber menos gente, entonces asumo que ya la gente que va llegando está saliendo rápido, por lo tanto el tiempo de espera es tanto. Entonces, insisto, depende de los datos que tengan y con la estadística nos ayuda a simular y aproximar más o menos cómo se comporta el sistema. Pero en general siempre deben de preferir la observación directa que la simulación. La simulación es una herramienta también, por ejemplo, para analizar qué pasaría si pongo más empleados en el mostrador, qué pasaría si pongo otra máquina registradora, qué pasaría si hago tal o tal o tal. ¿Te conviene más hacer la simulación y ver qué conviene más a comprar la caja o a contratar a un empleado y luego siempre sí, siempre no y luego sacar estadística? Es más costoso contratar al empleado y la otra caja y hacer las remodelaciones pertinentes dentro del negocio que simplemente modelar con estadística y ver qué es lo que te conviene más, ¿no? Entonces, regularmente para eso se usa la simulación. Cuando los cambios generan demasiado costo, dices, pues ni modo, me la rifo con una simulación y a ver qué pasa. Ahora bien, ya hablamos mucho de modelos, pero no sabemos qué es modelar. Y modelar pues no es exactamente lo que te enseñan en Fashion TV o lo que te enseñan en estas cosas o no es estas cosas que te enseña Yuya en Instagram de cómo sacarte mejores fotos, sino que modelar es, matemáticamente hablando, claro que sí, es abstraer el enunciado de un problema, es abstraer la naturaleza de un problema en medida de lo que sí puedes calcular o de lo que sí puedes medir. En general nosotros estamos viviendo en un mundo real que tiene un sinfín, un sinnúmero de... Déjenme poner por acá la manita para poder señalar. Vivimos en un mundo que tiene un número astronómico de variables. El clima, el campo magnético de la Tierra, el movimiento de la Tierra, los movimientos sociales, los movimientos de las placas tectónicas, los movimientos de la evolución, los movimientos, migraciones de especies. Hay miles de cosas y todo de alguna manera está relacionado entre sí. No hay, al final del día, no es como si fuéramos seres independientes, sino que todo lo que pasa en el mundo te afecta a sí mismo y todo lo que haces por el mundo te afecta también a ti. De alguna manera no somos un ente diferente. Y entonces te metes en un sistema matemático que es sumamente complicado en el que todas las variables dependen de todas las variables y no sabes ni por dónde empezar. Entonces si tú quieres obtener si tú quieres entender un fenómeno, lo que hacemos regularmente es diseccionar este problema de manera que lo vamos partiendo en pedazos pequeños. Bueno, pues no puedo entender el clima por completo. Bueno, tienes razón, pero puedo entender que las estaciones del año tienen ciertas cosas en común y para estos periodos, esto funciona. Y dentro de la primavera, bueno, pues funciona que las flores florecen, que las aves hacen esto, que propongo que esto va a ser así, va a haber temporadas de pesca, yo ya sé que en primaveras ocurren ciertas cosas, que todo está conectado y que todas las cosas dependen también de otros factores externos como el movimiento de rotación de la Tierra. Sí es cierto. Pero para un caso particular esto funciona. Entonces ese es precisamente el arte de modelar. Generar a partir de un problema que en principio está conectado con todas las variables del mundo o del universo en sí. Yo voy a recortar un pedacito de este mundo y voy a sacrificar voy a sacrificar mucha información
para obtener un pensamiento abstracto, un modelo abstracto. Hay modelos matemáticos, hay modelos de pensamiento, hay modelos de muchos tipos, colores y sabores, pero en general se trata de esto, se trata de poder presentar un problema o un fenómeno en términos de sus variables o características principales. Lo más notorio, lo más sencillo, lo más visible es lo que voy a tomar y eso lo voy a analizar. Las demás variables voy a asumir que ya van adentro de todo lo demás. Entonces pierdo la información y me quedo solamente con ciertas variables que son de más interés para el problema. Una vez que pasamos al abstracto y que tenemos esas variables que son concretas o que son más importantes, vamos a pasar a un modelo matemático en el que yo voy a expresar directamente la naturaleza de mi fenómeno en términos de una expresión matemática. ¿Cualquier problema se puede poner en forma matemática? No, la respuesta es no. Hay problemas que no se pueden poner en forma matemática con la matemática que conocemos actualmente. Nuestra matemática no por eso es incorrecta, nuestra matemática funciona, pero el caso es que la matemática no es completa. Simplemente hay problemas que con nuestra matemática y lógica actual no pueden resolverse. Y es entonces cuando tenemos que pensar en otro tipo de lógicas, ¿no? Es cuando tenemos que pensar en sistemas o en enunciados o en fenómenos que pueden ser reales y falsos o que pueden ser verdaderos y falsos a la vez. Y se pone interesante, ¿no? Si quieren investigar más al respecto, pueden buscar por ahí el teorema de Gödel. Y seguramente van a encontrar artículos interesantes al respecto. Pero bueno, el caso es, el modelar matemáticamente es recortar un pedacito del mundo, abstraerlo a su mera esencia, a sus variables principales, y esas variables principales escribirlas en una forma matemática, de manera que pueda utilizar todas las herramientas que yo ya conozco de mis cursos de cálculo y ecuaciones diferenciales y métodos numéricos y todo esto. En general, alguno de mis profesores en algún momento me dijo, no existen modelos buenos ni malos, existen unos mejores que otros. Y no lo entendí al principio lo tomé como ofensa y pensé que era como las matemáticas no sirven, pero no, en realidad los modelos es precisamente eso. Hay modelos que son muy sencillos y funcionan muy bien para sistemas muy complejos, hay modelos que son muy complejos y aún así no logran hacer nada como con un fenómeno sencillo, ¿no? Entonces, realmente no existe un mejor que sea mejor que otro o un buen modelo y un mal modelo. Existe el modelo adecuado para el problema que estás representando. Y gran parte de eso es el reto que van a tener ustedes. Creo que es lo más difícil de este curso, es plantear el problema de manera que nuestro modelo describa el fenómeno que estamos intentando representar. Como ejemplo, vamos a suponer aquí que tenemos como ejemplo de este modelo del arte de modelar o de modelado matemático. Vamos a suponer que existe una empresa que se encarga de fabricar plásticos, ¿no? Vamos a decir que se llaman plásticos Reima. Creo que sí existe la marca, pero fue lo primero que se me ocurrió. Así que es lo que tenemos. Y entonces, cuando ustedes tienen ¿cómo se dice? Tenemos esta compañía de plásticos que genera pues un montón de cosas, ¿no? La mayoría de mis borracheras de juventud, yo pienso que bien pudieron haber sido patrocinadas por esta empresa, pero bueno. Y en general lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que alguien hace un pedido. Quien ustedes gusten y manden, necesita un pedido. Y entonces vamos a necesitar ciertas cosas. El pedido lo obtiene directamente la parte podría ser de ventas, pero ventas se lo tiene que pasar al departamento de producción. El departamento de producción tiene que pasarlo al departamento de materiales para que revisen si tenemos el material suficiente en almacén o si se requiere comprar más material o si tenemos material de sobra y en cuánto tiempo puedo tener el pedido. Una vez que el pedido está listo, lo tenemos que devolver al departamento de ventas para que el departamento de ventas distribuya el producto con nuestro cliente, ¿no? Entonces, si se fijan, ya tenemos un problema ahí medio complicado, porque tenemos el departamento de producción. El departamento de producción, ¿de qué depende? De la capacidad de producción que yo pueda analizar, ¿no?
Si yo quisiera modelar este sistema de pedidos de Reima, de esta empresa de plásticos, tendría que modelar tres partes. La parte de la producción, que va a medir la capacidad que puedo producir y que a su vez depende del personal que tengo, de que el material necesario esté en el inventario actualmente y que mi maquinaria esté funcionando perfectamente y de que mi personal esté en buen estado de salud y de que todo esté en orden. Para la parte del departamento de materiales voy a depender del stock. ¿Tengo el material necesario para completar el pedido? Si no lo tengo, pues tengo que pedirlo. Y si tengo que pedirlo, tengo que tomar en consideración el flete, el camino, los movimientos, los espacios. ¿Qué tanto tiempo va a tardar en llegarme ese material y cuánto me cuesta ese tiempo que no estoy produciendo? Luego, ya tengo que ¿qué tal que hicieron un pedido muy grande? ¿Alcanzo a tener todo el material en las bodegas que tengo o necesito llenar las bodegas, producir material, volver a pedir material, volver a llenar las bodegas y luego volver a producir el material para tener suficiente? Entonces ya tenemos también ahí que el materiales depende del stock, de si necesito o no comprar más material y del espacio físico que tenga yo en las bodegas. Después llega el departamento de ventas. El departamento de ventas va a depender de la distribución. ¿Qué tan rápido puedo distribuir ese material? Ese pedido. ¿Es a la misma ciudad o es a diferentes ciudades? ¿Me va a afectar el clima? ¿Voy a tener transporte? ¿Cuántos transportes tengo? ¿Qué tanto se está vendiendo? ¿Qué tanto puedo vender? ¿El marketing me está ayudando o me está perjudicando? Si hago marketing de más, voy a desfalcar al departamento de producción si le pido más de lo que puedo producir. Pero si produzco más de lo que puedo vender, entonces también me voy a meter en un problema. Y ahora, no soy el único en el lugar, también tengo competencia. Debo de analizar o cómo voy a meter yo esa variable de la competencia dentro de mi sistema de ventas. Son muchas variables, como pueden ver. Y lo que faltaba. Las variables se relacionan entre ellas. El clima con la distribución con el marketing depende del stock, porque si tengo mucho stock puedo hacer más marketing, pero si no tengo stock tengo que hacer menos marketing. La capacidad va a depender del stock, el personal depende también del clima, porque en invierno la gente se enferma más. Y ya se hizo un desastre. Entonces, ¿qué voy a hacer? De lo que tengo, me voy a enfocar en las variables principales. ¿Qué es lo que puedo medir con mayor facilidad? Pues bueno, tengo demasiadas variables y tengo relación entre las variables. Entonces tengo que decidirme por las variables dominantes, las que más me importan. La razón de producción y la razón de consumo. ¿Qué tanto puedo producir? ¿Qué tanto me están consumiendo? ¿Qué tanto puedo vender? Dependiendo de esas dos ya puedo yo decir, bueno, pues tengo producción de sobra, métele más marketing. Tengo consumo de sobra, bueno, bájale al marketing y súbele al stock y compra más bodegas para meter esta cosa, ¿no? Y entonces, en realidad, todas estas variables las voy a meter dentro de estas dos, que son las que puedo analizar de una manera más sencilla y que tengo los datos a la mano. Eso es a lo que nos referimos con un modelo. Pasamos de un problema complejo a un abstracto, a una función matemática, que es nada más cuánto produzco por unidad de tiempo, cuánto vendo por unidad de tiempo, y con esas dos variables, como dicen coloquialmente, le voy midiendo el agua a los camotes. Sin embargo, por lo regular, nosotros estamos tomando este curso, es acerca de ciencias de la administración, básicamente, y por lo general en ciencias de la administración vamos a tener personal humano. No trabajamos solamente con máquinas, trabajamos con recursos humanos, trabajamos con seres vivos que piensan, que sienten, que analizan y, por desgracia, que cometen errores, y es lo más normal del mundo. Las máquinas rara vez se equivocan y los humanos, ¿qué les digo, no? Nada más pónganse a pensar cuántas veces le han dicho a alguien que es el amor de su vida y resulta que no fue el amor de su vida. Entonces, ya los dejé pensando, piensen en eso antes de dormir, traten de no llorar. Y lo que sigue es esto. En general, entonces, en ciencias de la administración vamos a tener humanos. Si tenemos humanos, hay un factor interesante que tenemos que tomar en cuenta, que es el psique humano, nuestro comportamiento, el comportamiento que tienen los humanos, tanto en lo individual como en lo social,
Porque, como ustedes sabrán, los humanos no nos comportamos diferente cuando estamos en masa y es mucho más fácil predecir el comportamiento de un grupo, de una masa o de un grupo de humanos que de un individuo por sí mismo. Es por eso que es bastante sencillo prever cómo se va a comportar las personas en un concierto o en un concierto, en una misa, en cualquier grupo social con ciertos intereses en común, y es tan difícil predecir cómo se va a comportar un asesino serial, un psicópata, alguien que actúa en solitario, alguien que no se mueve respecto a la norma y a la moral común. Es muy interesante en realidad. Pero bueno, si tenemos humanos, vamos a tener entonces un factor de pensamiento o de comportamiento social. Y entonces la psicología tiene un peso muy importante en lo que vamos a hacer nosotros. Regularmente, antes de sacar la escopeta, antes de sacar las matemáticas, revisa si puedes matar la araña con un matamoscas o con escoba. No le vas a dar de escopetazo a una araña. O sí. Si eres aracnofóbico, posiblemente quemes la casa y yo te apoyo. Pero vamos para allá. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos en los que no fue necesario el uso de las matemáticas, sino que un equipo multidisciplinario en el cual se incluían psicólogos lograron desarrollar soluciones mucho más prácticas, eficientes y baratas que lo que te daría un equipo de investigación de operaciones. Entonces, ejemplo número 1. Tenemos una empresa en la que el personal se queja de que el servicio de elevador está lento. Se quejan de que tienen que esperar mucho tiempo para poder usar el elevador. ¿A qué me refiero con esto? Llega una persona, llega el elevador al piso, le caben, no sé, 5, 6, 7 personas y los demás que están ahí tienen que esperar a que el elevador sube y baje para poder pasar los siguientes 7 al siguiente piso. Lo primero que pensaría sería, bueno, quizás es un problema de colas y quizás deberíamos de organizar a las personas de manera que, no sé, los que van a pisos más cortos, el que estén en pisos más altos, va a ir hasta el final, los que van en el segundo, tercero o cuarto piso van primero. De manera que los viajes del elevador sean más cortos y las personas tengan una impresión de que esperan menos tiempo. Sin embargo, las personas que van a los últimos pisos se van a desesperar más porque tienen que esperar hasta el último. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que el personal de cada piso entre a diferente hora, ponemos más maquinaria, ponemos otro elevador, los cambiamos de edificio. ¿Qué debería de ser? Todas esas cosas suenan caras y cambiar al personal de horario suena complicado porque, ok, vas a entrar una hora más tarde, pero va a salir una hora después. ¿Qué tan costeable es eso? Y si yo requiero al de contabilidad a las 9 de la mañana, pero él entra a las 11, detalles, ¿no? Costo, beneficio, dinero. Pues bueno, resulta que dentro de este equipo de investigación de operaciones había un personal con capacitación psicológica y dijo, ¿sabes qué? La solución la vamos a encontrar en que vamos a poner espejos de tamaño completo a los lados del elevador. Con esto lo que vas a lograr es que la gente se mantenga ocupada cuando está esperando el elevador. Por lo tanto, el tiempo de espera le parece menor y puedes aprovechar ese tiempo que estás de oquis o que estás esperando el elevador para ver que tu atuendo esté bien, retocar tu maquillaje, peinarte, más cosas, ¿no? Y en general, cuando la gente logró ocuparse o cuando usamos su propio ego, la gente ocupada hace que tengamos menos quejas. Y obviamente el costo de poner espejos dentro y fuera del elevador es mucho menor que el de otro elevador, el de otro edificio o el de pagar horas extras. Parece magia. Ejemplo número 2. Tenemos en Inglaterra un aeropuerto en el que hay filas pues bastante largas para poder tomar tu avión. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Qué podemos hacer para que la gente que llega antes o después del vuelo, o para organizar a las personas de manera que los que ya van, ¿cómo decirlo? ¿Cómo podemos hacer más eficiente la cola de hacer el check-in y y el documentaje o el documentar del equipaje? ¿Cómo podemos acelerarlo? Porque
podría ser que llegue una persona muy puntual, que llegue con 2 horas de anticipación al aeropuerto, entonces, pero te va a ocupar un espacio en la fila. Y puede ser que llegue alguien que su vuelo sale en media hora y tiene que esperar a que despachen al que no le urge su documentación, su check-in, y el otro sí le urge su check-in. Entonces lo ideal sería poner primero al que le urge y después al que no le urge. Sí, y eso es precisamente lo que pensó un equipo de investigación de operaciones de los Estados Unidos. Dijo, ok, los pasajeros que aborden en menos de 20 minutos van a brincárselos de la fila, y los que llegaron puntuales, pues ni modo, tejones porque no hay liebres, ni que al cabo tienes tiempo de sobra. Esperamos que no te moleste. Y esa es una solución, ¿no? Los que ya necesitan subir, bueno, velos atendiendo para que el vuelo no se retrase por estar esperando a las personas. Mientras que los que sí tienen tiempo de más pueden esperar, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí un problema, y es que el aeropuerto es inglés. Este equipo no contaba con un personal calificado en psicología, y el problema es que los ingleses respetan demasiado los horarios y las filas de los demás. Entonces, los ingleses, por educación, por respeto, por cultura, no querían, o simple y sencillamente no se saltaban a la persona de enfrente, aunque ellos tuvieran prisa. Preferían perder el vuelo antes que ser grosero con la persona que llegó antes que ellos, ¿no? Como que ellos son muy estrictos con su puntualidad. Y entonces la solución de este equipo de investigación de operaciones, al final del día, no funcionó. Resultó en un tremendo error por no considerar el factor psicológico o el factor cultural de los ingleses, ¿no? Tenemos otro ejemplo. Tenemos por ahí una empresa minera, la cual se encarga de obtener mineral en bruto de hierro. Después, la misma empresa minera se encarga de ¿cómo se llama este proceso del hierro? Lo tengo en la punta de la lengua, estoy dando ese curso y no me acuerdo. No sé, es el proceso de producción de hierro, ¿no? Es un proceso en el que tienes que sacar el mineral de la tierra, lo tienes que licuar con otros minerales para ir quitándole impurezas, quitándole la tierra, quitándole todo lo que no te sirve, e ir dejando el hierro en su estado más puro posible para después poder conseguir un acero de calidad. En fin, la misma empresa minera extrae el hierro, lo filtra y lo cose hasta formar lingotes de hierro, y tiene por ahí una subdivisión que se encarga de crear herramientas o estructuras, material estructural de acero, ¿no? Llámense tubos, llámense varillas, llámense lo que gusten y manden. Y el problema es que ellos observan que del hierro natural, del hierro crudo a los lingotes de hierro, pues el proceso está bien. Lo que se produce es lo que entra y va a un ritmo constante. Sin embargo, ven que cuando pasamos de lingotes a la parte de hacer barras y tubos, hay un retardo, hay un cuello de botella. El hierro y los lingotes salen a un ritmo constante, salen al mismo ritmo, pero los lingotes se acumulan antes de que se puedan convertir en barras y tubos. Es decir, están saliendo más lingotes por minuto que barras por minuto. Produzco más lingotes de los que puedo convertir en barras y tubos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se me hace este cuello de botella? Puede ser que los lingotes, puede ser que a lo mejor estén demasiado tiempo en frío y ahora necesito más energía y más tiempo, ¿no? Para crear las barras, porque tengo que recalentar el lingote y luego ya darle la forma de barra y tubo que quiero. ¿Podrá ser un problema de líneas de producción? ¿Podrá ser un problema en el que tengo que ir a registrar la temperatura de los lingotes o que estén funcionando bien los hornos? Podría ser cualquiera de estas, pero en realidad la solución la encontraron en analizar las variables, como dijimos antes, más importantes, las variables dominantes del problema. Las variantes dominantes del problema que yo tengo es producción, ¿no? La producción por unidad de tiempo, producción por unidad de tiempo. Checaron las entradas y salidas de las líneas. Obviamente siempre que enfrenten un problema vayan desde la solución más fácil a la más complicada y bueno, se van a ahorrar mucho tiempo. Y notaron que para el turno de la noche tenían que el turno empezaba a las 11 de la noche, pero la mayoría de las barras y tubos salía entre las 2 y las 7 de la mañana.
Resulta que este turno tenía la mala costumbre de las 11 a las 2 de la mañana, tiraban barras, se la llevaban más tranquila y preferían de las 2 a las 7 trabajar como si no hubiera un mañana para reponer la producción ¿cómo se dice? La producción de los lingotes, ¿no? Entonces eso era lo que provocaba el cuello de botella, que durante estas horas de las 11 a las 2 no había lingotes que transformar en barras y tubos. Y luego, cuando salían todos los lingotes de sopetón de las 2 a las 7, excedía la capacidad de producción de las barras de tubo, de las barras y los tubos. La solución al problema estaba meramente en un problema psicológico, en un problema cultural, en el que la gente nada más trabajaba por, ¿cómo se dice? Por objetivos, ¿no? Mientras saques tantos lingotes al día o en tu turno, todo bien. Sin embargo, había que tomar en cuenta el pequeño detalle de que tienen que sacarlos no por turno, sino quizás por hora. En general, vamos a tener varias fases del estudio de investigación de operaciones. La primera y más difícil es definir el problema. ¿Cuáles son las alternativas que tengo? Las alternativas son finitas o son infinitas. Las restricciones que tengo, los criterios que voy a estar utilizando, son 1, son 2, son 3, se relacionan entre ellos, quién sabe. Ya que tengamos definido el problema, vamos a construir el modelo. Vamos a pasar de lo real a lo abstracto utilizando la herramienta que mejor nos convenga, ¿no? Ya sea la programación entera, el cálculo diferencial, las ecuaciones diferenciales, el cálculo vectorial. Básicamente, ustedes escogen. Una vez que tengamos construido el modelo, que ya está el modelo tangible, vamos a buscar la solución del modelo. Esta es la parte sencilla, porque en teoría cuando construimos el modelo lo adaptamos a un modelo del que yo ya tengo la solución a priori. Claro, va a haber por ahí que hacer ajustes, modificar algún programa, tenemos que tener que ponerle ahí un poquito de empeño, pero en general alguien ya resolvió un problema similar y voy a usar ese problema y lo voy a adaptar al mío. Entonces esta es como la parte fácil del estudio de investigación de operaciones. Una vez que ya tengo la solución del modelo, necesito validarla. En primera, con sentido común, no tiene sentido que me empiecen a salir que tengo lingotes negativos, porque si estoy produciendo lingotes y resulta que lo estoy perdiendo, pues eso no tiene ningún sentido, ni se le ve ni pies ni cabeza. Siguiente, cuando la solución es única, la solución tiene que compararse con observaciones, ya sean presentes o pasadas, o si es posible, predecir mediciones futuras y después corroborarla con observaciones. De esa manera podemos saber que el modelo está funcionando, que representa mi fenómeno y que va a funcionar en un futuro, ¿no? Y finalmente llegamos a la fase de implementación, que es pasarle a la empresa o pasarle a nuestro cliente las soluciones o las sugerencias que se deben hacer para resolver su problema en tiempo y forma. Y con eso terminamos la unidad 1. Por ahí esperan un poquito de tarea. Y pues nada, cualquier cosa, duda y comentario, estoy en el correo, estoy en Telegram. Si necesitan mi teléfono, pues pídanmelo. Y pues nada, nos vemos pronto. Por ahí les voy a dejar tarea de presentación para ir planeando cómo van a ser los ejercicios de programación. Entonces estén al pendiente y seguimos en contacto. No sean covidiotas. No vayan a bares. Pórtense bien. Y nos vemos pronto.